Buenos días, feliz sábado 11 de julio, son las 13:08, 12:08 en Canarias. Bueno, antes de comenzar quería avisaros de que a partir de mediados de agosto, seguramente, ya solo voy a poder colgar vídeos los fines de semana o muy ocasionalmente por la tarde, porque mis horarios han cambiado y seguramente se ve afectado la publicación diaria. Por motivos de salud y otras cosas que obviamente de carácter privado no voy a comentar aquí, pero bueno, básicamente me tengo que amoldar a nuevos horarios. Bueno, pues dicho esto, voy a seguir publicando, eso está claro. Lo que pasa, no a lo mejor, pues como he hecho todos estos últimos meses, últimos años, que era casi un vídeo diario. Bueno, nos quedamos en la revolución, que vamos a empezar a hablar en la revolución de Cataluña, allá por la época del triunfo nobiliario en Castilla y la época de Enrique IV de Castilla, ¿vale? Vamos a continuar pues eso, con los levantamientos que se sucedían día sí día también en Cataluña durante esa época. La época de turbaciones de Cataluña fue bien conocida en el reino castellano, como se reflejan en las crónicas, que además distinguen a los barceloneses del resto de los catalanes, por ser además estos los dirigentes, y que además son los que se juzgan con severidad. Se atribuyen desde siempre el deseo de tener libertad, de regirse por comunidad y de no obedecer a ninguna autoridad real. Y observan además que el motivo de su soberbia y osadía es la posesión de grandes riquezas. Creen que bajo Juan II perdieron el seso y seguros de su sabiduría, viendo que los problemas del monarca se enfrentaron con él debido a la debilidad del monarca en sí. Y de todo esto, según el experto Diego de Valera, la sentencia es que la riqueza produce soberbia, ¿vale? O sea, bueno, esto no es nada que no conozcamos en nuestros días. Evidentemente, cuanto más rico seas, a veces más soberbio eres, aunque esto tiene matices, es como todo. Hay gente que es hiper mega millonaria, hiper mega rica, y es más humilde que cualquier persona común en la faz del planeta, ¿vale? O sea que esto son frases que se decían en esa época. El conflicto empezó, vamos a ver, durante la lugartenencia de la reina María, y casi siempre que estaba enferma estaba presionado por su marido desde Nápoles, y aquí por el gobernador de Cataluña, que era Galcerán de Requesens, señor de Molins de Rey. Este señor consiguió arrebatar el gobierno de la capital a la oligarquía, y después de convencer al magnánimo de que no habría violencia y de asegurarle una complacencia de los nuevos regidores para otorgarle más dinero, como esperaba siempre el monarca de sus súbditos catalanes, en este lugar al final no fue así. En realidad fue un auténtico golpe de Estado contra los privilegios municipales y el tradicional poder de las familias patricias, los ciudadanos honrados, o sea, los rentistas. El gobernador lo sustituyó por algunos hombres de su confianza, por gente nueva, y tomó algunas medidas, exacto, como pues eso, para intervenir en los sindicatos de los estamentos y el pueblo de Barcelona. No sé si se traduce así, pero bueno, básicamente, como viene en catalán, yo creo que es así. O sea, maestros de los oficios, que pronto llegarían por primera vez a las ciudades al cargo de conseller y participarían del poder ejecutivo, es decir, que iba a conseguir que la gente de estos gremios tuviera implicación en el poder. Los que alcanzaron el poder pertenecían a un grupo que busca de forma moderada las reformas contenidas en su programa: la devaluación monetaria, el proteccionismo, la reforma del gobierno municipal, etc. Todo bajo la protección real de Alfonso el Magnánimo, presionando además por ambos bandos, pero que además el delegado de su autoridad, Enrique Sens, hasta el punto de nombrarle el lugarteniente, tenía esta condición. Esta orden movilizó contra él no solo a la Viga en Barcelona, sino a todos los estamentos privilegiados del país, que actuaron unidos por primera ocasión al decir, ¿cómo se dice esto?
Al establecerse las Cortes, perdonad, que es que hoy tengo el día un poco espeso. Al fin de apaciguar los ánimos del rey, se decidió llamar a su hermano Juan de Navarra, quien como nuevo lugarteniente de Cataluña sustituyó a la reina María y a su sucesor en el cargo Requesens, a quien la nobleza catalana rechazó en la lugartenencia por no pertenecer a la Casa Real, y las oligarquías urbanas por haber desplazado a la barcelonesa del gobierno municipal, a favor de gente de su confianza. Son los precedentes de la Revolución Catalana. Disculpad un segundito que voy a beber un poquito de agua, tengo mucha sed. Bueno, como decíamos, a fin de apaciguar los ánimos, el rey decidió llamar a su hermano Juan de Navarra, a quien como nuevo lugarteniente de Cataluña había sustituido a la reina María y a su sucesor, como habíamos dicho, en el cargo, que era el señor Requesens. Enseguida la nueva autoridad convocó y presidió las agitadas y fracasadas Cortes de Barcelona, que fueron convocadas de 1554 al 58, a las cuales el rey Alfonso esperaba un cuantioso donativo con cierta facilidad por hallarse allí los nuevos síndicos representantes de la capital, o sea, los buscaires, patrocinados por Requesens. ¿Os acordáis de aquellas que lo hablamos, de lo que llamaban las hordas, de lo de la busca, buscadores, etcétera? Desde esta primera sesión, en la que el resto de los síndicos de las ciudades reales se opusieron a la presencia de los barceloneses, considerados ilegales, Juan de Navarra intentó dominar la oligarquía urbana que rechazaba la intervención de Requesens en el municipio barcelonés y pedía el retorno aquí de los ciudadanos honrados. El lugarteniente deseaba seguir las directrices de su hermano, que esperaba de él la concesión del sustancioso subsidio, unos 400.000 florines. El afianzamiento del nuevo sistema barcelonés y el desenlace del conflicto rural a favor de los campesinos y la solución del problema de los síndicos ilegales tardó más de 7 meses, hasta que el nuevo privilegio real legalizó la reforma barcelonesa y el Consejo de Ciento recién elegido, nombrando otros síndicos. Entonces las Cortes pudieron continuar con su cometido a pesar de otras dificultades. La oposición de parte del clero, de la nobleza y del patriarcado urbano se creó a partir de las Cortes, un movimiento contrario al monarca, y desde entonces, sobre todo desde la prisión del príncipe de Viana, que fue considerado enemigo de la Generalitat y de las demás instituciones del país. Las dificultades con que se enfrentaba el lugarteniente venían de una etapa anterior, porque su hermano, dedicado a la política italiana en sus ambiciones mediterráneas, no se había preocupado de buscar soluciones a las diversas cuestiones planteadas en Cataluña. Un factor de agitación política grave seguía siendo la ciudad de Barcelona, que obtuvo un nuevo privilegio municipal por intervención del gobernador Galcerán de Requesens. Este fue recompensado por los nuevos regidores Buscaire, que además, en agradecimiento al rey Alfonso, le regalaron el condado de Empúries, con gran indignación de sus oponentes de la Viga, bien situados en la Generalitat. Como siempre en las Cortes, los súbditos presentaban el memorial con todos los agravios que debían enmendarse por justicia, y en esta larga lista constaba el llamado agravio de Requesens. Habiendo sido ilegal su lugarteniencia, también lo eran todos sus actos de gobierno, de que debían además ser anulados de bloque. Esto significaba devolver a la oligarquía el municipio barcelonés, anular todas las iniciativas económicas de los regidores de la oligarquía catalana, que se manifestó también en un proyecto, en la reforma de la Generalitat, que querían ampliar el poder de los diputados para juzgar a los transgresores de las leyes, aunque fuesen oficiales reales. No sorprende, pues, la exagerada duración de la asamblea y el completo fracaso. Todo ello, junto con los aspectos económicos, crearon una situación explosiva en Cataluña poco valorada por Juan de Navarra, que no supo comprender la gravedad frente al creado problema por parte de la nobleza, el clero y la alta burguesía, unidos formando una sola oposición a su persona. En cuanto a la actitud de la nobleza catalana durante la Guerra Civil, gracias a los estudios de Santiago Sobresqués, conocemos que gran parte de la nobleza catalana y su posición bastante cambiante respecto a la monarquía representada por Juan II, podemos dividir esta aristocracia en 3 grupos, como se hallaba definida en las convocatorias de las Cortes. Estaban los magnates o barons, los caballeros que se llamaban doncels, homes o paragatse, y un grupo alto de la nobleza de élite que no superaba el medio centenar de toda Cataluña, de los cuales buena parte se hallaban establecidos en tierras gerundenses. Podía ser una veintena, pero
Pocos de ellos, ni la mitad, solían acudir a formar parte del brazo militar de las Cortes. En cambio, este grupo de señores del norte del país tenían una jurisdicción sobre la mitad de la población, unos 10.000 fuegos, y sus dominios se extendían por más de la mitad de territorios de Gerona. Su potencial económico y su poder social y su influencia política eran pues formidables, y se comprende que su actitud en un sentido u otro resultaba decisiva durante la guerra civil. Los antiguos linajes condales solo perduraban en un pleno del siglo XV, en el que llaman Pallars, cuyo titular era Hug Robert, que fue un acérrimo enemigo del rey y lo pagó muy caro después del triunfo monárquico por haber caído prisionero del enemigo. En cambio, existían varias familias vizcondales, los de Rocabertí, que estaba dividida en 4 ramas que vivían en sus respectivos castillos y palacios, en una peralada, y menores en Verges, Sant Mori y Massanet de Cambrenís. Los vizcondes de Cabrera residían en Blanes o Hostalric, que era una magnífica fortaleza del centro administrativo de sus dominios. La nobleza adoleció de falta política propia. Se coincidió en la defensa de los privilegios sociales y en sus intereses económicos en lo que se refiere al acuerdo con el resto de los estamentos privilegiados. El aspecto político estuvieron divididos. Algunos de sus miembros llegaron a dirigir la oposición antidinástica, mientras otros colaboraban estrechamente con el monarca. Al estallar la revuelta en 1460 al 61, participaron de actitud unánime del país en defensa de sus libertades, que estaban en peligro a causa de la detención durante las Cortes, pero sin conocimiento de las mismas del príncipe de Viana, que prácticamente todos tuvieron papeles importantes en la dirección y el movimiento de su liberación. No obstante, al estallar la guerra abierta entre la Generalitat y Juan II, las cosas cambiaron y solo 3 o 4 varones gerundenses, como el vizconde de Rocabertí, Bernat Gilabert y Cruïlles, y el primogénito del barón Llagostera, que era Francesc Galceran de Pinós, militaron sobre todo en el primer momento en el bando rebelde. Otros adoptaron una actitud sumamente equívoca, como Bernat Senesterra, que a la espera del desenlace del asedio de la ciudadela de la Força de Gerona. Asimismo, los 4 personajes citados, no hubo ni siquiera uno que acabara militando en su bando inicial. Los 4 fueron atraídos más pronto que tarde por el partido habitual de Juan II, que tuvo a su lado al almirante Bernat Vilamarí. En gran medida, los aristócratas fueron responsables de la formación de 2 bandos con sus propias rivalidades. Por ejemplo, el grupo del conde Hugh Robert de Pallars contra los Cardona, que al fin de la guerra obtuvieron además este condado pirenaico. Todos ellos acabaron por exasperar a los campesinos al negarse a cualquier solución asociada con el conflicto y provocaron una adhesión al bando del rey, al que se había procurado ayudarles, dentro de lo posible. Sus parientes eclesiásticos, también grandes propietarios de tierras, fueron igualmente culpables de intransigencia. En fin, la pequeña nobleza del norte se encontraba sumida en una gran crisis de empoderamiento y sin objetivos. A pesar de que el producto de la tierra aumentó mucho en esta época, la mayoría de los propietarios rurales habían convertido las rentas en censos en metálico de valor inmutable, que por lo tanto sufrían una disminución en relación con el coste de la vida, es decir, que les iba menguando las arcas. Para muchos de aquellos hombres belicosos, la guerra civil solo fue una continuación de sus luchas privadas. Merece mención especial un noble que fue militar del destacado ejército del ejército realista, que era Joan Ramon Fole de Cardona, conde de Prades, que además abandonó el Consell del Principat y pasó al bando contrario, por enemistad con su sobrino, el conde de Pallars. Fue capitán general del ejército de Juan II en todas las campañas victoriosas y mereció la confianza hasta el punto de poder casar a su hijo y heredero con una
Enríquez, hermanastra de la reina. En este sentido, en el mismo bando luchó otro gran capitán, el caballero conocido con el nombre de Bastardo de Cardona, pariente del anterior. En fin, hay una serie de guerras civiles y en esta guerra civil catalana se proyecta internacionalmente, ¿vale? O sea, esto también va a tener un gran impacto internacional. Proseguimos. A la muerte de Alfonso el Magnánimo en Nápoles en 1458 le sucedió en sus reinos peninsulares su hermano Juan II, el rey de Navarra, que más seguro de sus fuerzas y sin ninguna cortapisa se replanteó toda la política peninsular con su adhesión a la Liga y además con los nuevos bríos a pesar de sus 60 años. Al mismo tiempo heredó el problema de Cataluña al que se había enfrentado como lugarteniente. La interferencia del príncipe de Viana vino a exacerbar todavía más el conflicto catalán y la enemistad con su padre. El enfrentamiento entre ambos había llegado a un punto álgido cuando en las Cortes de Estella de 1457 el rey desheredó a sus hijos Carlos y Blanca en favor de la tercera, Leonor, casada con Gastón de Foix. En respuesta le dio el gobernador a la Junta de Weymouth, quien unió las Cortes de Pamplona para proclamar al rey príncipe de Viana. Este ya había huido de Navarra y se hallaba refugiado al lado de su tío Alfonso de Nápoles. Desaprobó la proclamación. En la corte humanista de Magnánimo, el príncipe, por su educación y sus dotes de poeta historiador, se hallaba en su ambiente y además su tío le apoyaba como nombramiento del primogénito heredero. Mientras continuaba la guerra civil en Navarra, donde tuvo que acudir el propio rey por temor a la intervención castellana, dejando sin terminar las complicadas y fracasadas Cortes de Barcelona. El detalle que demuestra con un constante carácter. Su primordial preocupación era la política y el poder de Castilla. Muerto el rey Alfonso, cuando sus dos embajadores estaban pactando una tregua entre padre e hijo, se pasó a Sicilia, donde fue utilizado por la nobleza isleña para sus reivindicaciones políticas y sociales contra Juan II. Como el nuevo rey vio el peligro, cedió ante los sicilianos y luego se entrevistó con su hijo en Barcelona y le perdonó y le devolvió sus rentas del príncipe de Viana y a sus posesiones, a pesar de prohibirle volver a Navarra y a Sicilia y de negarle primogenitura universal. Podía ser por temor a perder el poder y desconfiar que su hijo, y acaso porque acariciaba ya la idea de llegar a la corona de Aragón, el príncipe Fernando. Aquí debe situarse el inicio de las diferencias entre Carlos de Viana y la historia de Cataluña. De todos modos, el acuerdo definitivo entre padre e hijo no era posible. Un segundito. Bueno, como decíamos, aquí es donde debe de situarse el inicio de las interferencias entre Carlos de Viana en la historia de Cataluña. De todos modos, el acuerdo definitivo entre padre e hijo no era posible, incluso se agravaron sus diferencias por no solucionar la principal, o sea, la primogenitura de Carlos. El rey se hallaba ahora en Lérida para empezar unas cortes y le llamó a su presencia porque recelaba de los contactos de este con Enrique IV, rey de Castilla. Ofuscado por la idea de traición del príncipe, aceptó como válidas las cartas enviadas y amañadas por los Enríquez, que además esto se le entregó a la reina Juana. Años más tarde reconoció la falsedad de estas pruebas y de la traición de su hijo. En el momento en que su presentación no las pudo leer, bien por causa de ceguera transitoria, el puesto que recuperó, o en el momento que recuperó la vista después de una operación de cataratas, este turbio episodio se saldó con la prisión del príncipe, ordenada por su padre el 2 de diciembre de 1460. El entendimiento entre estas dos partes del conflicto parece imposible viendo cómo coinciden ambos en unas mismas características, la ambición de poder y el gusto por las intrigas, esencialmente, aunque la causa del príncipe matiza su carácter y sigue atrayendo otras simpatías. Volviendo a la política peninsular, Juan II, al inicio de su reinado en la corona de Aragón, vemos que se propone internacionalizar la lucha interna castellana desde el momento en su liga, la adhesión de la Liga. Realizada esta visita en una actuación más amplia hacia finales del 1460, negocia y luego jura las condiciones de su coalición
con la Liga. Teniendo en las manos libres, después de firmar treguas con Génova y un acuerdo con Francia, concentró entonces sus esfuerzos hacia Portugal, cuyo rey Alfonso V propuso el enlace con su hermana Catalina, con Carlos de Viana, y le presentó diversas peticiones. Por otra parte, concentró entonces estos esfuerzos, como hemos dicho, en la ayuda portuguesa para recuperar las posesiones familiares en Castilla, para favorecer a sus aliados, o sea, los nobles de la Liga de Alcalá. Alfonso V estaba interesado en pactar con Juan II por sus conexiones en Nápoles y Milán, para favorecer los intereses portugueses del mar Mediterráneo, intereses representados por el infante Fernando, hermano del rey y dueño de los barcos corsarios. Por otro lado, el monarca portugués no deseaba romper con Enrique IV de Castilla, con quien además negociaba otra alianza basada en el matrimonio de su hija Juana con el infante castellano Alfonso, y realizaba el doble juego porque Aragón y Castilla le presionaban para conseguir su apoyo para la confrontación entre ambos, o la confrontación que entre ambos se avecinaba. En todo este complicado entramado repercutió la prisión del príncipe Carlos, circunstancia aprovechada por Enrique IV para atizar las dificultades de su enemigo con el envío de tropas a Navarra a favor de los beamonteses, partidarios del príncipe, y con la interferencia de las negociaciones aragoneso-portuguesas que quedaron interrumpidas, aunque no en una guerra abierta, sino en una indirecta. El resultado del apartamiento de Portugal se dedica a su otra alternativa, es decir, la expansión hacia Marruecos, por tanto, en la costa mediterránea como en la Atlántica. En cuanto a Cataluña y el príncipe Carlos de Viana, la prisión de Carlos de Viana del 2 de diciembre de 1460 fue por parte de un político experto como Juan II un acto erróneo y además contrario a las continuaciones del país, que además fue aprovechado por la oligarquía catalana opuesta al monarca desde las famosas Cortes ya comentadas. Precisamente el extraordinario suceso tuvo lugar en el inicio de una nueva asamblea convocada en Lérida, y la actitud de los presentes decidió el rey suspender las sesiones. No sirvió de nada porque todos los representantes de los tres brazos o estamentos se unieron, y la circunstancia que nunca había sucedido, bajo la dirección de los nobles de los burgueses de la Viga, para lograr la reparación de los agravios y la libertad del príncipe. Antes de separarse, votaron una iniciativa insólita, confiando a la Diputación General de Cataluña, o sea, la Generalitat, que se aconsejaba por la ciudad de Barcelona y por un grupo de personas expertas, la adopción de las medidas necesarias para resolver el problema. Era una auténtica revuelta contra el monarca, consolidada con la creación del Consell Representat del Principat de Cataluña, integrado además por 27 miembros, 9 de cada estamento, y radicado en Barcelona. Una vez en la capital, los diputados decidieron oponerse al monarca y se atrevieron a convocar una asamblea reducida o parlamento para el mes de enero, en medio de la agitación popular. El ambiente, dominado por los sentimientos patrióticos, era casi revolucionario, con un pueblo soliviantado por la predicación de un fraile dominico perteneciente a la familia de Gualbes, exconsejero del príncipe de Viana y autor de una obra sobre él, por desgracia perdida. Todo el mundo estaba de acuerdo en luchar por la conservación de las leyes de Cataluña y por la recuperación del prisionero, considerado un caballero, un héroe y además una víctima. En este clima, los regidores buscaires fueron desbordados por los acontecimientos dominados y dirigidos por la oligarquía. De este modo, sus oponentes lograron infiltrarse en el gobierno municipal y acabaron por acapararlo de nuevo. La reunión del Parlamento fue un grito unánime contra Juan II, a quien mandaron un ultimátum: la libertad del príncipe y su declaración de primogénito. La aceptación del rey representaría la superioridad de las Cortes sobre la monarquía, y la respuesta negativa, la guerra, como así fue. Todo empezó el 7 de febrero de 1461, o sea que al final fueron a la guerra. Entonces se trató de organizar el país con un nuevo orden constitucional. Los tratos entre los catalanes y Juan
Juan Enríquez, en nombre de su marido, terminaron con la firma de la Concordia y la capitulación de la Vilafranca del Penedès el 22 de junio, punto culminante del pactismo catalán. La oligarquía conseguía todos sus objetivos políticos mientras la monarquía conservaba solo en teoría la plena potestad real con el derecho exclusivo de convocar cortes y de nombrar funcionarios. En realidad quedaba limitada por el hecho de que se prohibía a Juan II entrar en Cataluña sin autorización de las instituciones mencionadas y se le obligaba a delegar el poder ejecutivo administrativo en Carlos como lugarteniente perpetuo e irrevocable, y si muriese le sustituiría a su hermano Fernando. Los funcionarios nombrados por él deberían ser aprobados por la Generalitat, el Consejo de Ciento barcelonés y el Consell del Principat, o sea, los tres estamentos que había. De este modo, Cataluña queda en manos de la oligarquía nobiliaria urbana, que además actuaba en contra del campesinado y de los intereses de la pequeña burguesía, siendo el príncipe de Viana una mera figura representativa. O sea que tampoco iba a ser fácil esa trayectoria. En medio del fervor popular atizado por las autoridades y el fraile ya mencionado, y la acción de la reina acabó siendo calificada de conspiración por los actos impulsivos e irreflexivos. La reiterada petición de la entrada de su esposo en el país y sus contactos con los despechados buscaaires y los campesinos remensas, como quería el regreso del rey ante todo, era difícil estar a la altura de tan difíciles circunstancias, que exigían un gran talento diplomático. Entonces las disposiciones o las posiciones se radicalizaron y se inició la marcha hacia la guerra civil. La tensa situación de Barcelona coincidió con un nuevo alzamiento de los campesinos remensas en las comarcas de las montañas de Gerona. Esta es provocado por las exigencias de los señores que querían resarcirse de la interrupción de los pagos de 1455, fecha en la que la mencionada sentencia de Alfonso el Magnánimo, los grandes propietarios nobles eclesiásticos se atrevieron a ello y además a sentirse amparados por los gobiernos oligárquicos, o sea, de los suyos en la Generalitat. Las máximas autoridades se dieron cuenta del peligro que representaban los campesinos situados en la zona fronteriza y además valoraron una posible fuerza militar si ayudaban al rey, como si fue. Ya en vísperas de la guerra todavía intentaron negociar un acuerdo que llegó a publicar el proyecto de la Concordia en mayo de 1462. Ante la nueva sublevación, el Consejo del Principado tomó el acuerdo de ordenar el reclutamiento de un ejército para sofocarla. Mientras continuaba la represión en la capital, ampliada por las declaraciones hechas bajo tortura de algunos de los síndicos, fortalecieron la opinión de los dirigentes sobre la existencia de una conspiración realista urdida por Pedro de Urrea, arzobispo de Tarragona, y Joan de Cardona, conde de Prades. Las revelaciones de los torturados implicaron varios destacados ciudadanos honrados, regidores de la ciudad perteneciente a la Busca moderada, y que fueron juzgados bajo la acusación de conspiración, etcétera, etcétera, y fueron condenados a muerte. Por su categoría social, Francesc Pallarès, Pérez de Torrent Jr., relacionado con los requesens, murieron estrangulados, mientras los otros tres eran ahogados y uno de inferior categoría era ahorcado. Los cuerpos de los personajes más importantes fueron expuestos en la Plaza del Rey, con vestidos negros y a la luz de los cirios para dar ejemplo a futuros conspiradores. Otros menos comprometidos fueron exiliados a Cerdeña. En las sentencias del mes de 1462 se consumaron la división entre la monarquía y la Generalitat a manos de la oligarquía nobiliaria y urbana decidida a separarse del monarca, que no respetaba sus privilegios identificados con los de Cataluña. La guerra había comenzado. La situación internacional tras la muerte de Carlos de Viana, pues una vez muerto Carlos de Viana parecía posible la pacificación de Navarra y el reconocimiento de su hermana Blanca como heredera con el apoyo de los Beaumont en principios de 1462. Se opuso a ello Gastón de Foix, casado con Leonor, la segunda hermana de Carlos de Viana. Invocando además los derechos de mujer, halló un buen apoyo en el rey Luis XI de Francia, con quien firmó un complicado acuerdo, y todos los dominios del conde de Foix, incluida Navarra, se integrarían al reino francés. Aquí ya dan los primeros coletazos de la intervención de Francia en las guerras de Cataluña contra el reino de Aragón, ¿vale?
Entonces los reyes de Francia y Aragón, con la intervención de Gastón de Foix, firmaron el Tratado de Sauveterre, mediante el cual Luis XI enviaría un ejército contra Cataluña pagado por 200.000 escudos de oro por Juan II, que daba como garantía esa suma a los condados de Rosellón y de la Cerdaña. Siempre estaban, es verdad, disputándose dos condados, el de Rosellón y la Cerdaña. Entonces, en ese sentido, con esos 200.000 francos o escudos de oro, Juan II podría estar protegido, ¿vale? La renuncia del monarca a una parte de sus dominios después del sacrificio de su propia hija manifiestan un aspecto muy oscuro en la actuación política de Juan II, ya evidente con su trato con su hijo Carlos. Realmente la situación era comprometida, pero el monarca de Cataluña, que había pedido la ayuda de Enrique IV ante la falta de cooperación de Aragón y de Valencia, ya que el ejército del general o de la Generalitat al mando del conde de Pallars sitiaba a la reina y al príncipe Fernando en la Força Vella o en la ciudad de Gerona. La llegada de las tropas francesas obligó al conde a levantar el asedio, mientras el rey entraba en el país y conseguía la victoria en Rubinat. A su lado estaban parte de los nobles eclesiásticos y campesinos de las remensas acaudilladas por el francés en Bernallat. El avance de los ejércitos aliados terminó en septiembre de 1462 con un encuentro en Montcada, donde iniciaron el asedio de Barcelona y que pronto abandonaron ante la fuerte e inesperada resistencia de la ciudad. Aquí la situación era tan difícil que se recurrió al monarca castellano, incluso aliado posible el 13 de noviembre de 1462, porque a pesar de su desairada oposición en Castilla mantenía todavía prestigio. Pronto se le juró fidelidad en persona de su lugarteniente de Juan Beaumont, Enrique IV, como rey de los catalanes. Era de menor cantidad de rey que pueda imaginarse, según Luis Suárez, y no fue de gran ayuda para los sublevados, pues habían perdido las plazas de Rosellón y Tarragona, aunque envió algunas tropas. Esta alianza le interesaba no solo combatir al partido nobiliario castellano, en el que militaba el rey aragonés, sino también deshacer el poder de este en Navarra y Cataluña, a la espera de conseguir avanzar o convencer a Aragón y Valencia para sumarse al dominio castellano. Básicamente han estado de guerra civil todo el tiempo. Enrique IV además se dio cuenta un poco tarde del doble juego del marqués de Villena, que había abusado de su confianza con la traición de la liga nobiliaria por culpa del rey aragonés y que se negó además a cumplir lo estipulado en la sentencia, o sea, la entrega de Estella y Castilla. Entonces volvió a llamar al consejo a Beltrán de la Cueva y a sus parientes los Mendoza y reforzó su relación con Portugal. Por eso se trasladó a Sevilla, ciudad agitada por la discusión del arzobispo, entre los que estaba Alfonso de Fonseca, tío y sobrino, y entrevistó en Gibraltar con el rey portugués, donde se hallaba en Ceuta y atacando a Tánger. Cataluña podía ser uno de los temas tratados en estas conversaciones, puesto que ambos monarcas tenían interés en mantener allí al nuevo rey, el condestable Pedro de Portugal. En cuanto a lo que es la farsa de Ávila y fin de una etapa, pues mientras Enrique IV solo aceptaba la alianza con los rebeldes catalanes para debilitar a su enemigo Juan II, promotor en gran parte de la guerra civil castellana, este organizó una complicada maniobra para neutralizar al rey de Castilla y separarlo completamente del conflicto de Cataluña. Fue la entrevista de Bayona, como ya hemos mencionado, hasta después de que la única esperanza de reconciliación entre los dos monarcas enemistados desde el principio siempre eran los enlaces proyectados, ya fuera el de Juana de Aragón con el infante Alfonso de Castilla o de la infanta Isabel con Fernando de Aragón. Aquí ya eran los infantes Fernando y Isabel de Castilla, la futura reina Isabel la Católica, ¿vale? De las negociaciones de Bayona que afectaron tanto a Cataluña salió de momento reforzada por la posición del marqués de Villena, pero apareció el modo evidente de su ambición desmesurada y de poder y de su conexión con la Liga. El monarca, al verse traicionado por esto, confió en Beltrán de la Cueva
a quien quiso favorecer con el maestrazgo de Santiago, a lo que se opuso el primero, o sea, el marqués de Villena se opuso totalmente a que Beltrán de la Cueva fuera el maestre de Santiago, y por eso siempre estuvieron en disputas. Bueno, el marqués de Villena realmente veía a este señor como un advenedizo, y de hecho fue precisamente Beltrán de la Cueva uno de los consejeros más fieles a Enrique IV de Castilla, no así el marqués de Villena, que un día estaba a favor de los reyes católicos y otro a favor de Enrique IV. Era un corrivideles, por decirlo alguno, un intrigante, vamos, alguien del que no te podías fiar. Básicamente todos estos dimes y diretes que van a tener en el fondo en vilo a Enrique IV y por su otra parte a los tutores de los infantes de Castilla, que eran Alfonso e Isabel, pues básicamente, o sea, de la línea Trastámara, pues básicamente esto va a dar tope al final a todas las campañas de guerras civiles entre Castilla, etcétera, etcétera, para boicotear a los que quieren usurpar la herencia legítima de Enrique IV de Castilla. Bueno, nos quedaremos en la etapa de guerras, aquí lo finalizamos por hoy. Os pido disculpas por las numerosas interrupciones, no me encuentro muy bien, por eso el tema de ya ir grabando menos cantidad o cada más espaciadamente, porque físicamente estoy bastante enferma, las noticias no han sido nada buenas y tengo que reservar fuerzas porque seguramente tendré que reincorporarme a mi actividad laboral genuina a partir de mediados de agosto, y la verdad que teniendo la salud como la tengo que compaginar esas cosas lo mejor que pueda, al menos hasta que presente el recurso de ¿cómo se llama esto? El recurso contra la decisión que ha tomado el INS. Bueno, lo dejo aquí por hoy. Os recuerdo que os suscribáis, que es gratuito, para que no bajen los suscriptores. Creo que hemos alcanzado los 22.070 suscriptores, por lo cual os estoy muy agradecida, pero rogaría que sigamos suscribiéndonos, porque así podré aumentar la cuota de espectadores y con eso hacer más margen para más campañas y más publicaciones. Ya nos queda muy poquito para acabar este maravilloso tomo y ya podré contaros otras historias relevantes a este periodo, personajes, que es lo que me gusta indagar a mí. Primero os cuento la historia, pero luego vamos a los cotilleos y a las cositas interesantes de esa época y, por supuesto, a nuestro rincón de la ciencia, que nos queda ahí todavía mucho por descubrir. Os mando un besito y feliz tarde.